Buscamos el Juan capítulo 8. Quiero leer el pasaje completo que vamos a estar predicando hoy. Capítulo 8, versículo 31 en adelante. No vamos a predicarlo completo, en el sentido que ya yo prediqué parte de esto el domingo pasado, pero sí quiero leer la sección completa para que podamos entonces ir al pasaje que nos corresponde hoy de esta misma sección. La página es la 1093, página 1093 de sus Biblias congregacionales. Dice Juan capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices serán libres? Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo no los hace libres, ustedes serán realmente libres. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera tu padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que que él me envió. Y aquí nos quedamos y aquí continuaremos. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que yo tengo pecado? Y si digo la verdad, porque ustedes no me creen. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Los judíos le contestaron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga, y en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién te crees que eres? Jesús le respondió: y yo mismo me glorifico. Mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero si lo conozco y guardo su palabra. Abraham
el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo, que antes de Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Qué gran porción, mi hermano. Qué gran pasaje tenemos delante. Hoy continuamos la serie, mis hermanos, expositiva del Evangelio de Juan, Jesucristo en nuestra vida. Hoy culminaremos este capítulo 8, que nos ha dejado mucho que hacer y decir, y mucho de lo que quizás no diremos, lo diremos en la exposición o en la expansión en el último domingo del mes, el domingo que viene. Luego del servicio traeremos almuerzo y expandiremos el sermón, así que usted está invitado a quedarse luego del servicio para tener una discusión de todo esto. Pero la vez pasada vimos al menos 3 cosas, mis hermanos, acerca de los verdaderos hijos de Dios. 3 cosas. Permanecen en las enseñanzas de Jesús, ¿recuerdan? Son libres del pecado porque Jesús lo hizo libre. Y aman a Jesús y por eso obedecen a Dios. Son las 3 cosas que vimos la vez pasada acerca de los verdaderos hijos de Dios. Y la realidad es que no tenía otro título que decir para esta predicación, los verdaderos hijos de Dios, segunda parte, porque continúa el mismo tema. Pero en esta ocasión, mis hermanos, vamos a ver 3 cosas acerca de los verdaderos hijos de Dios. En primer lugar, escuchan las palabras de Dios. En segundo lugar, no verán la muerte jamás. Y en tercer lugar, se regocijan en el Evangelio y en la persona divina de Jesús. Esas son las 3 cosas que vamos a ver hoy de los verdaderos hijos de Dios, y con un paréntesis intencional acerca de algunos aspectos que están aquí en el pasaje aplicados a lo que está pasando hoy día en nuestra cultura, en nuestro país. Así que veamos en primer lugar el versículo 43. Sin prisa pero sin pausa. Vamos al versículo 43. Vamos a ver en primer lugar que los verdaderos hijos de Dios escuchan las palabras de Dios. Versículo 43. Mira cómo Jesús les pregunta luego de esta primera interlocución, hablando y contestando, le pregunta, le dice, ¿por qué ustedes no entienden lo que yo digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Esa es la contestación. O sea, Jesús continúa hablando de los mismos judíos que aparentemente habían creído en el versículo 30 cuando él habló acerca de ser la luz del mundo. Pero cuando los llama a ser sus discípulos y a permanecer en su palabra para que fueran libres, estos discípulos se ofenden. Esto es lo que está pasando. O estas personas judíos se ofenden. Y ahí comienza una discusión en la que continuamos hoy. Y en este versículo 43 Jesús le dice, ¿por qué ustedes no entienden lo que yo les digo? No, usted le dice eso mucho, ¿no? a sus hijos. ¿Tú no estás entendiendo lo que yo te digo? Es una frase que todos decimos. Pero interesantemente, la raíz en este pasaje no es una falta de entendimiento intelectual, sino un problema espiritual. Un problema espiritual. Porque la razón por la cual ellos no entienden, en otras palabras, el lenguaje o cómo Jesús les está hablando, lo que Jesús les quiere decir, es porque ellos no quieren oír su palabra o no creen en su palabra. Y aquí en más particular, está hablando de la doctrina o la enseñanza. Es decir, ustedes no entienden lo que digo o cómo yo les hablo porque no quieren aceptar mi enseñanza. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Por esa razón, ustedes no entienden lo que digo. No hay cabida en sus corazones, ya se lo había dicho anteriormente, para mi doctrina, para el evangelio, para escuchar lo que yo les quiero enseñar. Por eso no entienden. Pero Jesús da un paso más. Y aquí se va poniendo la cosa más caliente hasta lo último, que hay casi apedreamiento. Da un paso más. Ahora revela de una vez lo que estaba un poco oculto en el pasaje. Jesús viene hablando del padre de ellos, pero todavía no ha dicho quién es su padre. Lo vimos en el pasaje. Ellos habían dicho, Abraham es nuestro padre, y él le dice, bueno, si Abraham fuera su padre, ¿qué? Hagan entonces las obras de Abraham. Abraham no me quiere matar como usted me quiere matar. Pues entonces dice, pues nuestro padre es Dios. Entonces Jesús le dice, si su padre fuera Dios, ustedes me amarían. Porque los verdaderos hijos de Dios aman a Jesús. Sin embargo, usted me quiere matar. Versículo 44. Jesús revela entonces quién es su padre. Ustedes son de su padre, el diablo.
Esto es un verso contundente. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, encarnada, identifica a los hombres que no quieren oír el evangelio y se han convertido en oponentes del mensaje de Jesús como hijos del diablo. No es costumbre nuestra hablarle así como hijo del diablo, ¿no? A eso se lo dejamos a los rabacucos y a esa gente que siempre está llamando hijo del diablo a todo el mundo. Pero aquí Jesús está llamando hijo del diablo a las personas o a unos judíos que se oponen a su mensaje y a su persona. Y que no está tan loco nada, en un sentido. ¿Y por qué? ¿Por qué son hijos del diablo? Mira la razón. Porque quieren hacer, el mismo verso, los deseos de su padre. O sea, los deseos malvados del corazón de estos hombres son los mismos deseos que caracterizan al diablo. Dice un comentarista sobre esto, no quiere decir esto que el diablo los haga malvados como Dios hace piadosos a los piadosos cuando los hace nacer de nuevo. No es eso, sino que Jesús está utilizando un modismo hebraico habitual por el medio del cual se denomina hijos a las personas que están íntimamente relacionadas con otras o se encuentran bajo la influencia de ellas. Eso es lo que está haciendo Jesús. Recordemos que Satanás no ha creado a ningún hombre. En ese sentido, Satanás no es padre de nadie. Pero sí Satanás o el diablo encuentra a los hombres en su corazón endurecido y en su pecado y los utiliza para sus propósitos. Eso sí. Y se parecen a su padre. En ese sentido. Ahora bien, ¿cuáles eran esos deseos que gobernaban los corazones de estos hombres que los hacía hijos del diablo? Mira el texto, la segunda parte del versículo 44. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Dos características esenciales que Jesús dice, ustedes son hijos del diablo porque el diablo es asesino y mentiroso. De todas las formas que se puede describir al diablo, y quizás no lo he definido, no sabemos, y déjame quizás hacer una paréntesis de teología sistemática. La Biblia enseña que Lucifer era un ángel adorado, grande en los cielos, pero que por su soberbia cayó. Fue expulsado del cielo. Fue expulsado de su posición de honor por querer rebelarse contra Dios. Y en ese sentido, esa caída se convierte en enemigo de los planes de Dios. Recuerden, no es una competencia de que el diablo tiene más poder que Dios o un poder similar. No, para nada, mi hermano. Esto no es una lucha entre el bien y el mal. Pero sí la Biblia enseña que hay un enemigo que se llama el diablo, que es opositor a todos los propósitos de Dios. Ahora bien, este diablo no ha dejado de trabajar en contra del Hijo elegido que es Jesucristo, y lo vimos desde Génesis 3, que lo vamos a ver en un momento. ¿Y cuáles son los deseos que gobernaron el corazón del diablo que gobierna el corazón ahora de estos hombres? La mentira y el asesinato. Y mira cómo dice el texto, desde el principio. Desde el principio. El diablo es un asesino y mentiroso desde el principio. Y yo aclaro, mi hermano, y ustedes lo saben, aquellos que llevan años aquí en Metro, nosotros no hablamos del diablo todos los domingos. Lamentablemente, algunos círculos evangélicos todo el tiempo están hablando del diablo, más de que de Cristo. Nosotros hablamos cuando la Biblia habla y nosotros callamos cuando la Biblia calla. El texto nos está llamando a poder predicar sobre este tema, no para exaltar esa figura, sino para que nosotros conozcamos que la Biblia dice acerca de ella. Así que, ¿a qué se refiere Jesús cuando el diablo ha sido asesino y mentiroso desde el principio? Bueno, está hablando a judíos que conocían el Antiguo Testamento. Por lo tanto, seguramente es una referencia al Génesis, al comienzo. ¿Qué pasó en el comienzo? Ustedes lo conocen, mis hermanos. Muy temprano en la historia de la creación, ¿qué sucedió en Génesis capítulo 3? Aparece una serpiente que habla la vía principal de la mentira, y al hablar lo primero que hace es mentir.
Es su naturaleza. Y tras su mentira, la mujer desobedece el mandato de Dios y al comer y darle al hombre que también comió y cayó, caen del estado de gracia que fueron creados y esto trajo muerte espiritual y muerte física. Por lo tanto, la muerte entró al mundo por la mentira de Satanás, por lo tanto Satanás ha sido mentiroso y asesino desde el principio. Es un homicida, es un mentiroso desde el principio. Y no solo desde el principio, miremos con atención el versículo 44. Dice que no se ha mantenido en la verdad. Es algo continuo. No es que el diablo se arrepintió de ser mentiroso y ahora no miente. Es que esa es su naturaleza. Y no se mantiene en la verdad. No solamente en Génesis, en los tiempos de Jesús, sino aquí y ahora todavía está operando el espíritu de la mentira por medio de la obra de Satanás en el mundo, para traer muerte y destrucción. Así que Satanás no solamente tentó a Eva para que cayera en transgresión por medio de la mentira, sino que ha seguido continuamente mintiendo sin detenerse, engañando a los hombres porque no hay verdad en él. Este es su trabajo. Este es su trabajo, mentir y matar, robar, destruir, acusar. ¿Pero qué es la mentira, mis hermanos? Porque aquí estamos hablando de mentira, ¿no? Sabemos que el asesinato es la muerte, la quitarle la vida a una persona, pero hay muchos aspectos del asesinato, aún el maltrato, entre otras cosas, el ser rudos con alguien viene de la misma raíz. Sabemos que Jesús compara eso, pero particularmente, ¿qué es la mentira? Según el pasaje, la mentira no solamente es un error intelectual o decir algo que no es, sino que la mentira tiene un origen espiritual, porque hace al diablo padre de mentira. Hay un origen espiritual ahí en la mentira. Podemos definir mentir como alinearse en contra de la revelación de Dios. Es definir o llamar las cosas de una manera diferente a como Dios las revela, las llama y las define. Es todo eso es mentira. Mentira o mentir es alinearse en contra de la revelación de Dios, es definir o llamar las cosas de una manera distinta a como Dios las revela, las llama y las define. Es decir, toda actitud, palabra o sistema de pensamiento que se opone, distorsiona, rechaza la verdad revelada por Dios, especialmente la verdad revelada acerca de Jesús y el Evangelio, es una mentira. De hecho, la palabra griega que se traduce como mentira aquí, o un mentiroso, habla de falsedad o engaño que lleva a la decepción en el griego. No es solo una cosa puntual. No es decir es blanco cuando es negro. No solamente eso, es algo que lleva a la decepción. Tiene unas consecuencias siempre la mentira. No aparece sola la mentira, porque es un sistema de engaño y de error. Y hay consecuencias. Y lo vimos en Génesis con la muerte. Satanás mintió, Eva creyó la mentira, entró la muerte y el pecado. Mis hermanos, aquí habían judíos que estaban muertos espiritualmente hablando y que les esperaba la muerte eterna. Frente a ellos tenían la verdad encarnada de Jesús y no querían creer. Jesús dice, ustedes son hijos de su padre, están engañados, quieren asesinarme y por la dureza de su corazón el diablo la ha influenciado y por eso no ven. Pablo entendió esto muy bien cuando habla de aquellos que se oponen al conocimiento de Dios o aquellos que andan rechazando el evangelio en Efesios 4:18. Mira cómo Pablo habla de los gentiles que no tienen a Dios. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. En 2 Timoteo, Pablo hablando de los falsos que se quieren oponer a la sana enseñanza y a la verdad, dice Pablo a Timoteo, repréndelos para los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que los conduce al pleno conocimiento de la verdad. Pero escuchen bien,
y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Y en 1 Corintios, capítulo 4, 3 al 4, o 2 Corintios, capítulo 4, 3 al 4, dice, si todavía nuestro evangelio está velado o encubierto, entre los que se pierden está velado o cubierto, en los cuales el Dios de este mundo, estamos hablando del diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Eso estaba ocurriendo ahí frente a Jesús en la vida de estos judíos. Y eso ocurre cada domingo cuando predicamos el evangelio. Y sigue diciendo el pasaje de Juan, en versículo 45. Pero yo les digo la verdad y no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Jesús los reta a que prueben que él estaba equivocado, que tiene algún pecado, los deja expuestos sin ninguna razón por la cual creer en la palabra, pero concluye diciendo la razón. Jesús mismo contesta la pregunta, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan porque no son de Dios. Uy. Es decir, los verdaderos hijos de Dios escuchan las palabras de Dios, no solamente las oyen físicamente, sino que las extiende y las obedece. Hermano, algunas implicaciones y aplicaciones de mucho que podríamos hablar de este pasaje. Mucho, pero no vamos a poder hacerlo. Pero lo primero que tenemos que decir, mi hermano, en ocasiones como salimos de estos movimientos que le dan tanto énfasis al diablo y a los demonios, nos vamos al otro extremo y olvidamos que hay un mundo espiritual. Cuidado. La Biblia nos dice que no ignoremos sus maquinaciones. No andamos buscando demonios en la Coca-Cola, ni en Disney, ni en todos lados. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que hay un mundo espiritual. Y que esto no es estrategia humana, ni inteligencia, ni cuánta homilética. No. Aquí hay un mundo espiritual. Y cuando se predica hay una guerra espiritual ahora mismo aquí. Nosotros, nuestras almas y nuestra milicia no son humanas, son espirituales. Por eso oramos, porque dependemos del Señor para su obra. Por eso, mis hermanos, no deberíamos olvidar esto. No para hacerle un énfasis y verlo en todos lados, sino para orar y orar por el poder del Espíritu de Dios para que derribe los argumentos mentirosos y que por el poder del Espíritu Santo ese evangelio quite la venda que tiene cegado a los incrédulos para que no vean a Cristo hermoso. Por eso es importante, mi hermano, venir los miércoles a orar con mi iglesia. La oración congregacional es importante y una de las oraciones que hacemos cada miércoles es orar por el servicio del domingo como iglesia. No deberíamos cesar de orar, jamás. El día que como iglesia dejáramos de orar, ese mismo día, esta iglesia va a caer. No son nuestras ofrendas, ni nuestros dones, ni talentos los que nos sostienen. Es el poder del Espíritu Santo mediante la oración y el poder de la oración. Mi hermano, cuando Dios está haciendo una obra hermosa, y lo vemos también en la semilla del sembrador, cuando cae la semilla en el terreno en un corazón endurecido, dice que viene un pajarito y se lo lleva. Y Jesús dice, ese es el diablo que se lleva la semilla para que no haga efecto. Donde hay predicado, evangelio bíblico predicado, también está merodeando Satanás. También está merodeando Satanás. Para arrancar, llevarse la semilla para que no germine en los corazones. Por lo tanto, mi hermano, dependamos de Dios en oración. Una segunda aplicación que se desprende de esto que estamos viendo aquí, mi hermano, es que como somos verdaderos hijos de Dios, lo somos, escuchamos las palabras de Dios. Y dice la palabra de Dios que es verdad. Por eso mentir no tiene lugar en la vida del creyente. No importa el color de la mentira. La mentira no tiene lugar en la vida del creyente. Los cristianos no viven mintiendo. Porque Jesús dice que el diablo es un mentiroso y padre de mentira. Entonces, toda forma de mentira refleja entonces la paternidad del diablo y no la de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Pero debemos admitir, mis hermanos, que vivimos en un mundo que no solamente promueve la mentira
sino que la justifica y la defiende. Y puede ser, mis hermanos, que aún estemos luchando con la mentira, algunas áreas de nuestra vida se ha aprendido, sea por temor al hombre o esencialmente cuando estamos defendiendo un ídolo, mentimos. Cuando estamos defendiendo a un ídolo, mentimos. Pero yo creo que hay un buen día para ser confrontados con esta palabra y ver todas las formas, o algunas de las formas, en que la mentira se manifiesta en nuestra vida para arrepentirnos de ella. Mentimos cuando decimos algo falso con la intención de engañar. Estamos mintiendo. Falsificar información es mentir. Decir algo que no es cierto es mentir. Negar algo que hicimos y es cierto es mentir. Alterar los hechos para evitar las consecuencias, eso es mentir. Esta sesión va a doler. Es necesaria la confrontación. La media verdad es una forma de mentir. No decir algo técnicamente falso, pero ocultar información relevante para manipular. Eso es mentir. Contar solo la parte que me favorece de la situación es mentir. Omitir datos que cambiarían el juicio es mentir. Responder ambiguamente para no quedar mal es mentira. La exageración o la distorsión de las cosas cuando las contamos es mentir. Inflar las historias que no fueron así. Magnificar las ofensas. Dramatizar situaciones para ganar simpatía es mentir. El autoengaño, o sea, creer lo que es conveniente de lo que es verdad. Hay engaño, hay falsedad, mentira. Justificar el pecado, minimizar la gravedad moral, pensar no es para tanto cuando Dios ha dicho que es pecado. Es engañarnos a nosotros mismos, eso es mentir. Voy a seguir, mis hermanos, la lista es larga. Y si no le duele todavía, pues no está escuchando bien. Mentira superficial y no de corazón. Expresar algo que no es verdadero en el corazón, pero especialmente decimos que sí. Por ejemplo, cuando decimos te perdono sin realmente haber perdonado. Estoy bien cuando no estamos bien, pero no queremos rendir cuenta ante los demás. Estamos mintiendo. Simular amor mientras guardamos resentimiento. Eso es mentira. Falsa identidad es mentir. Construir una imagen falsa de quien no soy es mentir. En las redes sociales pasa, en el ministerio pasa, en mi trabajo pasa. Eso es una forma de engaño y falsedad y mentira. El silencio cómplice. Callar cuando debe hablarse. Es ocultar el engaño. No confrontar el pecado por comodidad. No defender la verdad por miedo. No testificar por vergüenza. Cuando el silencio protege alguna mentira, estamos participando de la falsedad y el engaño. Estamos mintiendo. Vivir una vida inconsistente o inconsecuente con la verdad que predicamos es un engaño también. Cuando lo hacemos deliberadamente, no sinceramente. Porque la realidad es que todos aquí, entre lo que conocemos de que debíamos vivir y lo que vivimos, hay una gran distancia. Pero con sinceridad buscamos vivir de esa manera. Ahora, cuando no es con sinceridad, confesar a Cristo, pero vivir como si no fuera mi Señor, eso es falsedad. Declarar fe, pero practicar injusticia, proclamar verdad, pero actuar con engaño, eso es mentira. Mis hermanos, estas son solamente algunas formas en que permitimos la mentira en nuestra vida. ¿Y quién puede levantar aquí sus manos y decir, yo estoy libre de todas ellas? Porque si lo hace, acaba de mentir. ¿Qué haremos entonces, hermano? Y la mentira me asemeja al padre de mentira. ¿Por qué sigo mintiendo? ¿Qué estoy protegiendo? ¿A quién quiere impresionar? Usualmente, somos vulnerables a mentir cuando escondemos pecado, cuando escondemos un ídolo. Pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios, que nos dice que si tenemos pecado, el mismo Juan en su carta nos dice
Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Ese es lo hermoso del Evangelio, como cantamos hoy. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Hay una gracia perdonadora para todo aquel que reconoce su pecado y viene en arrepentimiento y fe para ser cambiado por su poder. Podemos levantar nuestras manos, no para decir que no mentimos o que nunca hemos mentido, sino para confesar nuestro pecado y pedirle a Dios que nos dé la sinceridad y la integridad de corazón que tuvo Cristo. Y qué hermoso es saber que es ese área de integridad que nos representa en los cielos. Delante de Dios hay un hombre íntegro y su justicia, por medio de la fe, es mi justicia. Pero yo quisiera aplicar un punto adicional, bastante contextual, porque como iglesia tenemos una voz profética también, en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir. La iglesia, dice la Biblia, en Timoteo que leímos la vez pasada, es la casa del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, no de la mentira, de la verdad. Y este es el llamado para la iglesia. Cuando la iglesia deja de proclamar la verdad, eso dejó de ser iglesia hace tiempo. Y debido a la sutileza de lo que pasó o que está pasando todavía y se vivió y se dijo, envuelto en el disfraz de la cultura de que somos puertorriqueños y qué lindo y qué nostálgico ver todo esto que se expresó, la mentira ha filtrado aún en las filas del cristianismo y en las iglesias de hoy día. Y como ovejas del Señor que Dios me ha dado, para mí es imperante poder traer una palabra acerca de esto. Voy a hablar particularmente con algo que me llamó mucho la atención. Una de las mentiras que fue vista y está siendo vista por millones y millones de personas. Y es la mentira de creer en ti mismo. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Y si estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca dejé de creer en mí. Y mira cómo te predica. Tú también deberías creer en ti. Vale más de lo que piensas. Confía en mí. Primera de Soberbia, capítulo 1, versículo 3. Mis hermanos, esta es la misma mentira disfrazada que Satanás le hizo a Eva en el huerto del Edén. Cuando Satanás llama a Eva, le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Es decir, Eva, Dios te está poniendo límites. Qué malo es Dios, te está privando de lo que tú podrías alcanzar y ser. Y está jugando con Eva, poniendo al Dios malo y empoderando a Eva para que crea en ella. Y Eva le contesta. Pero la serpiente astuta le dice, no vas a morir. Pues Dios sabe que el día que coman se abrirán los ojos de ustedes y serán como Dios. Es decir, no dependas, Eva, ni confíes en la bondad de Dios. Toma tú el control de tu vida, haz lo que tengas que hacer para que te realices y alcances tu potencial. Vamos, cree en ti, vas a ser como Dios. Y permítame hacer como si estuviese discutiendo con nuestros fanáticos, que de hecho, muchos de ellos cristianos, supuestamente. Pero pastor, no sea exagerado. Esto es un mensaje bonito que inspira a cientos de vidas y personas a seguir sus sueños y a creer en ellos. Sí, pero es una mentira. Porque en primer lugar, ningún ser humano es autosuficiente. Todos dependen de Dios y Él sostiene el pulso del corazón de cada ser humano sobre la tierra. De hecho, Él está ahí porque no lo abortaron y Él aboga por el aborto. Pero el punto es, los destinos de los hombres no están en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Esa es la primera mentira. Y segunda, aunque es verdad, y si es verdad que nuestro corazón es engañoso, que lo es, ¿cómo yo puedo creer en mí mismo? ¿Y la fuente de lo que yo soy es engañoso?
por el pecado. De hecho, mira lo que dice Proverbio. El que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28:26. Juan 15:5. Separados de mí, nada pueden hacer. Santiago 4:15. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en arrogancia. Toda arrogancia y semejante es mala. Cuando los hombres estaban planificando y decir, yo voy a hacer y qué hacer, diciendo, no, tienen que decir si Dios lo permite. Si Dios quiere, lo puedo hacer. Pero pastor, ¿acaso no valemos como dice el profeta Benito? Claro que sí, claro que valemos. Y ahí está el engaño. Ahí es que te engancha. Porque siempre para que la mentira funcione tiene que tener algo de verdad. ¿O no? Claro que sí, valemos. Pero nuestra valía no viene por el hecho de mí mismo, sino porque fui creado imagen de Dios. Ahora sí. Yo valgo y tengo valor porque tengo la imagen de Dios en mí. Y no valgo para creer en mí, sino para creer en el que me creó. Pero pastor, yo no veo esto tan malo, no sea exagerado. Ok, ¿que no ves que tan malo qué? Que digas que has llegado allí por ti mismo. O sea, la soberbia, la arrogancia y el orgullo no es mala. ¿Qué produce eso en la vida de un hombre? ¿Qué produce? Y un comentario. Tengo que salirme rápido de las redes porque es que de verdad da depresión. Es que Dios motivó a Moisés cuando no quería salvar a Egipto. No sé por qué se quejan de esto. Mi hermano, cuando usted lee la historia y Moisés le dice, mira, Dios, yo no soy capaz porque soy tartamudo. ¿Sabe lo que Dios le responde? Dile el que yo soy te envía. Pero ¿y si no me creen? Mi presencia irá contigo. Pero ¿y cómo sabrán? Tendrá señales. Nunca a Dios le digo, tú puedes porque cree en ti. Jamás lo sabe. Ah, pero pastor, Josué, porque Dios le dijo, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Ves que Dios lo motiva para que crea en él? Sí, pero le pasa que no están leyendo el pasaje completo, porque la valentía que Dios le estaba llamando a Josué a tener es a permanecer en lo que Moisés le enseñó, en la ley. Josué 1:7. Entonces hizo valiente para cuidar de hacer conforme a la ley lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a tu diestra ni a siniestra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas y desmayes, porque tú vales mucho, cree en ti. No, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Ah, pero Gedeón, el juez, se estaba escondiendo y Dios le dice, ven, libra a mi pueblo de los madianitas. Gedeón, jueces 6:15. ¿Sabes que Gedeón le dijo a Dios? Ah, Señor mío, ¿cómo salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de mi casa. En otras palabras, yo soy de Vega Baja y trabajé en Econo. No, mis hermanos. Dios no le dice, cree en ti. ¿Sabes lo que Dios le dice? Jehová ciertamente estará contigo. Que no se trata de ti, es lo que Dios va a hacer. De hecho, te voy a decir uno que sí creyó en él. Y sí dijo lo mismo que Bad Bunny. Nabucodonosor. Daniel 4. Cuando usted lee eso, dice que el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la Babilonia lo que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y mi gloria para majestad? Eso fue lo que dijo el rey Nabucodonosor. ¿Usted conoce la historia de lo que pasa después? Él dijo ahí, yo estoy aquí porque nunca dejé de creer en mí. Yo hice todo esto con mi propia fuerza. Dios, al escuchar esto, dice que antes de que se callase la boca, Dios lo humilla y lo hizo como un animal salvaje al punto que comía comida con los animales. Por la soberbia de su corazón. ¿Y sabe cómo termina en Daniel 4:34? Cuando Dios le devuelve el raciocinio y la razón. Miren lo que dice Daniel 4:34 y 37. Anótelo o búsquelo. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y los habitantes de la tierra, nadie le puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey,
porque sus obras son todas verdaderas, justos sus caminos, y él puede humillar a los que caminan con soberbia. Esas fueron las palabras de uno que se humilló, uno que se exaltó y Dios lo humilló. Oh, mis hermanos, el mensaje de cree en ti ha calado muy hondo, y por eso lo traigo, porque es una mentira satánica, y ha calado muy hondo en la sociedad, porque disfraza la rebelión, la soberbia, el narcisismo en autosuperación, y engaña a muchos creyentes a pensar que ellos tienen el poder en ellos mismos para vivir la vida cristiana cuando vivimos en dependencia del Señor. Produce corazones orgullosos y egocéntricos, porque al final, si yo llegué aquí por mí, entonces puedo gloriarme y mirar por encima del hombro al otro. Y puedo hacer que las cosas giren alrededor mío porque yo me lo gané. Y lo más lamentable de todo esto, mis hermanos, ¿y por qué hago esta pausa y hago este paréntesis de manera intencional? Porque hoy mismo, muchos púlpitos no pueden denunciar esto. Porque el mensaje del púlpito es el mismo. Hoy en muchas iglesias no pueden contradecir el mensaje de Bad Bunny de cree en ti, porque hace tiempo que dejaron de predicar la palabra de Dios, de leer el pasaje, de explicar el pasaje, de explicar el pasaje, y han puesto al hombre como el centro de la conversación, donde Dios es un aliado, un socio que te dice y te anima, cree en ti, sigue tu sueño, que yo te ayudo. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Hace tiempo que lamentablemente el diablo, el padre de toda mentira, ha logrado el cometido de cambiar la verdad de Dios por la mentira en los mismos lugares que se llaman iglesia y que se supone que sean columna y baluarte de la verdad. Esa es la condición. ¿Y qué hacemos entonces para salir de este problema? Que ha puesto el hombre como el centro. Que todo lo que Dios hace es para bendecirlo, para prosperarlo, para llevarlo. Y que las iglesias se han convertido en centros motivacionales psicológicos de autoayuda. ¿Qué hacemos para salir de eso? Bueno, debemos permanecer en el consejo de la palabra, como Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, en sus últimas palabras, Pablo le dice a Timoteo, tú sin embargo, Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido, en las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para llevar a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura, Timoteo, no experiencia. Toda escritura, Timoteo, no visiones. Toda escritura, Timoteo, no emociones. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es solo cuando la iglesia permanece, y volvemos al primer punto, los creyentes permanecen en la palabra de Dios, en la escritura, que podremos permanecer en la verdad y no seremos movidos por las corrientes de este mundo. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que regresar a las escrituras y tomar en serio el ministerio de la palabra. Porque si no, tendremos en las filas de nuestras iglesias personas que dicen ser cristianas mientras cantan que no quiere que nos pase lo que le pasó a Hawái. Cuando eso sucede, hemos dejado de ser sal y luz. Podemos decir que hemos fallado como iglesia cuando está esa confusión. Y sé que esto toca muchos corazones porque nos gustó la piragüita que vimos, ¿verdad? Y los voceos, al niño durmiendo en la silla. Mi hermano, esa es la mentira. Te enganchan emocionalmente para venderte un producto. No caigas en la mentira. Ya opiniones o otras cosas podemos hablar después. El punto, mi hermano, sé que me he extendido en este punto y fue intencional porque creo que el pasaje es uno de los pasajes que Jesús llama al diablo como padre de toda mentira. Y estoy sobrecogido en ver de cómo esa mentira no se ha quedado ahí en hace 2000 años. Está predicando desde muchos púlpitos. Y nosotros como creyentes debemos estar alerta y debemos cuidarnos. Porque Jesús aquí le está hablando en el capítulo 8 a hombres que decían ser hijos de Dios, hijos de Abraham, mientras sus corazones y sus pensamientos no eran pensamientos de Dios. Los expone y les dice que los verdaderos hijos de Dios escuchan la palabra de Dios. Y debido a que quedan expuestos, no tienen excusa. ¿Y sabes lo que hacen esta gente? Lo que hace cuando ya tú no tienes excusa y te quedas acorralado, versículo 48. Insultan. Versículo 48. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano? ¿Es que tienes un demonio?
Jesús le respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honra a mi Padre y ustedes me deshonran. Versículo 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. Mis hermanos, el hombre en su pecado, endurecido, detesta quedar expuesto por la verdad. Y cuando no tiene más nada que hacer, entonces dispara insultos. Acusan a Jesús, al Hijo de Dios encarnado, sin haber hecho ninguna obra que le identifique como el diablo o demonio que está endemoniado. No tiene sentido. Y Jesús respondió en el versículo 49 con tanta paciencia: yo no tengo ningún demonio, yo honro a mi Padre. Qué paciencia de Jesús. En vez de pronunciar palabras de juicio, mira las palabras de esperanza y veamos en segundo lugar, vamos por segundo punto, ahora vamos mucho más rápido, tranquilo. Los verdaderos hijos de Dios no verán la muerte. Mira cómo Jesús concluye, trata de concluir esta conversación porque Jesús parece que se da cuenta que estos ya están fuera de control. Mira cómo llegaron a acusarme de samaritano y de endemoniado. Vamos a dejar esto aquí para que no se embarren más. Versículo 51. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra no verá más la muerte. Vamos a cerrar esto aquí. Pero cierra o trata de cerrar esta conversación con palabras de esperanza. Siendo acusado de endemoniado. Miren lo que dice mi hermano. No verán jamás la muerte aquellos que permanecen en su palabra. La expresión nunca verá muerte no se puede interpretar de forma literal, dice un comentarista. Nuestro Señor no quiere decir que sus discípulos no morirían ni serían sepultados como los demás hijos de Adán. Sabemos que murieron y fueron sepultados. Pero lo que quiere decir, por lo menos, al menos tres cosas quiere decir. Serán librados por completo de la condenación de la muerte espiritual que nace en los hombres en su alma, la que viven y ya no pueden volver a morir. Cuando nosotros creemos en Cristo, tenemos vida eterna en ese momento. En ese sentido, no veremos la muerte. Los que han creído en Cristo, que permanecen en su palabra, son librados por completo entonces del aguijón de la muerte, su carne. Y aunque sucumba al sepulcro por la enfermedad, la peor muerte no le tocará, que es la muerte eterna. Y serán librados del juicio eterno. En ese sentido, aquellos que permanecen en su palabra, dice Jesús, una promesa hermosa, no verán muerte jamás. Pero los judíos, que ya me tienen cansado, a mí también, siguen ripostando. Versículo 52. Ahora sí sabemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, si alguien no guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién tú te crees que eres? Como si dijeran, ahora sabemos que tú realmente estás bien loco, Jesús, y tienes un demonio. Porque nuestro gran padre Abraham y los profetas fueron buenos y santos y nosotros los veneramos, los recordamos, pero ellos murieron. ¿Cómo tú pretendes decirnos, Jesús, que ahora que el que permanezca en tu palabra no morirá nunca? Eso no hace sentido. ¿Quién tú te crees que tú eres? Le está diciendo. Y ante esa pregunta incrédula que reta la identidad de Jesús, porque le dice, ¿quién te crees que eres? Jesús nos revela que en último lugar los hijos de Dios se regocijan en el Evangelio, en la persona divina de Jesús. Versículo 56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al ver mi día y lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron, aún tienes 50 años y has visto a Abraham. Mi hermano, esta declaración es fundamental para nuestro entendimiento de las Escrituras. Estamos en un plan de lectura y de alguna manera estamos, ¿verdad?, leyendo la Biblia de manera consecutiva, el Pentateuco, los Salmos. Pero esto nos ayuda a ver, mis hermanos, que la Biblia tiene un hilo conductor, tiene un tema. Y aún Abraham, que fue en Génesis 12, escogido por Dios, y vemos su historia, estaba apuntando a la realidad, esperando al momento del día de Jesucristo. Así que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo, se mueve hacia el cumplimiento en Cristo Jesús. Los eventos que estamos leyendo, el Éxodo que estamos leyendo ahora y todo lo que pasa en Número, Deuteronomio, todo eso antecede el momento que Abraham dice que vio y se alegró que vendría. El día de Jesús.
Abraham miró al futuro y creyó y tuvo fe y se alegró. ¡Wow! Esto describe a los verdaderos hijos de Dios. Se gozan en el plan redentor de Dios. Su contentamiento está atado a lo que Dios está haciendo para la salvación, al igual que Abraham. Y sabemos, y en la expansión abrirán más, que esto ocurrió cuando Jehová se le aparece, el Señor se le aparecen tres hombres. Uno de ellos es el Señor Jesucristo preencarnado. Y le da la noticia de ese hijo que vendría el próximo año. Dice que Sara se rió cuando escuchó. Abraham creyó y miró el plan redentor hacia el futuro. Ahora sabemos que los creyentes miramos ese plan redentor al pasado y también al futuro. Así como Abraham se regocijó viendo al futuro al Hijo de Dios venir, ahora nosotros nos regocijamos en la buena noticia, igual que Abraham se alegró, pero mirando en el pasado lo que Dios hizo. Cuando Dios vino en la persona de Jesucristo, se fue al Gólgota, se trepó en un madero, recibió la maldición por nuestros pecados y murió pagando con su sangre nuestra condenación y nos dio redención y vida eterna. Así como Abraham se regocijaba mirando ese día, nosotros nos regocijamos mirando ese día. Ese es nuestro gozo. Los hijos de Dios tienen su gozo en el Evangelio. Y nos regocijamos porque aquel que se trepó en el madero no era un simple hombre, sino que era Dios hecho hombre. De hecho, era el eterno Hijo de Dios. Y Jesús se lo deja claro en el versículo 58, cuando le preguntan la edad, o le dicen, tú no tienes ni 50 años. Mira lo que le dice Jesús. Jesús les dijo, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Es un mic drop, se le dice a eso. Jesús acaba de decirle que Abraham, el padre, llegó a existir en pasado temporal, pero que él era el presente eterno. En otras palabras, como leímos en Éxodo 3, cuando Moisés le dice, ¿quién le dijo a los israelitas quién me envía? Tú le vas a decir, yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo soy el que siempre ha existido, Yahweh. Jesús está apropiándose del nombre divino revelado a Moisés como él. Y ellos lo entendieron muy bien. Cuando yo diga, Jesús nunca dijo que era Dios. ¿De verdad? Eso dicen los islamitas y toda esta gente que quiere negarla. Míralo ahí, con claridad. Yo soy el eterno presente. Yo soy Dios eterno. Yo soy antes que Abraham. Yo soy. Por eso dice el versículo 59, tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó de ellos y salió del templo. Amigo que está aquí, por 2 domingos hemos visto que los verdaderos hijos de Dios, además del paréntesis que hice hoy, pero hemos visto que los verdaderos hijos de Dios permanecen en la palabra, son libres del pecado, aman a Jesús obedeciendo a Dios, escuchan las palabras de su Padre, no verán la muerte, tienen vida eterna y su gozo está en el Evangelio, su alegría está en la noticia del Evangelio. Yo quiero preguntarte, amigo que nos visitas, ¿esto te describe a ti? ¿Esto te describe a ti? ¿Qué harás entonces? Porque la invitación sigue siendo la misma. Ven y cree en el Señor Jesucristo. Deja atrás tu pecado. Deja atrás tu bagaje. Deja todo ese peso del pecado que te envuelve. Y corre al único que te puede perdonar y dar vida eterna. Cree en Él. Iglesias, tú y yo somos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios no se definen por el linaje, como vimos la vez pasada, sino porque permanecen en su palabra. Y permanecen en su palabra, caminando con libertad, en libertad del pecado, amando a Cristo, oyendo la voz del Padre, vencemos la muerte y tenemos vida eterna, y nos regocijamos en el Evangelio. Esas son las marcas de los verdaderos hijos de Dios.
el Señor bendiga su palabra y que nos haga vivir conforme a ella. Padre, gracias por ella. Tu palabra es verdad, Señor. Y qué bueno saber, Señor, que Cristo es nuestra vida. Es Cristo en nuestra vida. Que lo que nos define, que lo que somos, que lo que tenemos, lo que hemos logrado es por la gracia tuya, Señor. Oh, Señor, que no se nos ocurra que ni siquiera un grado de santidad, un grado de disciplina, un grado, Señor, de cualquier área en que crezcamos venga porque creemos en nosotros, sino porque tú has operado en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a depender más de ti y no a confiar en nosotros mismos. Padre, yo no puedo ser un buen esposo, no puedo ser un buen padre, no puedo ser un buen empleado, no puedo ser un buen pastor, a menos que tu gracia y tu misericordia me empoderen para vivir como tú me has llamado. Dependemos de ti, Señor. Señor, hemos sido comprados por la sangre de tu Hijo. Somos hijos verdaderos tuyos. Ayúdanos entonces, Señor, a vivir en conforme a esa realidad. Tú nos compraste, como cantamos hoy. Nos compraste la cruz del Calvario y somos tuyos. Que podamos vivir, Señor, a luz de tu palabra. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.